Bueno, como ustedes pueden ver, entonces, en la pantalla tenemos aquí nuestro convenio y las técnicas que vamos a utilizar. La conferencia se llama las técnicas de salud familiar utilizadas por la Facultad de Enfermería y por el Departamento de Antioquia. Nosotras, ya me presenté, mi compañera Nairobi, que también estuvo la vez pasada con nosotros, y nuestra maestra Dora Lucía Gaviria. Lo vamos a llevar este encuentro con ustedes en estos apartados. El primer momento, segundo, tercero, cuarto, quinto momento y el sexto. Ahí lo pueden ver. Ese es el recorrido que vamos a hacer, el viajecito. Esperemos hacerlo en términos generales, porque en una hora, como todos pueden comprender, es insuficiente para hacer competencias de habilidades y destrezas para manejar estos instrumentos. Por lo tanto, es solo una socialización. Ya en el futuro iremos ahondando un poquito más, que ojalá nuestro acuerdo perdure y podamos ir creciendo en el tiempo. El primer momento lo desarrollo entonces yo, y se llama la comunicación en un modelo transaccional. Esa es la primera herramienta que nosotros, y tal vez la más fundamental para que se dé adelante el cuidado, trascienda el cuidado de la salud en cada una de las familias en las que vamos. Luego vamos a hablar sobre la toma del dato en la historia familiar, en la atención del cuidado en sitio, o sea, qué es lo que hacemos desde la atención cuando llegamos a esas primeras visitas. Luego viene mi compañera Dorita con análisis de la historia familiar, el plan de acción saludable y la concertación del plan de acción. Esos son los principales instrumentos o herramientas con los cuales vamos a una visita familiar. Por lo tanto, me correspondía a mí el primer modelo, y después de estudiarlo por muchos años y también desde el modelo Antioquia con dos de nuestras comunicadoras sociales que fueron contratadas para este modelo Antioquia, se quedó que nosotros utilizamos desde la experiencia lo que siempre hemos utilizado, y al irnos a la teoría nos alumbró la teoría transaccional de Imogen Skin. Este es el libro que les quiero compartir. Esta es una fotocopia de la enfermera Imogen Skin, la americana, pero también les quiero decir que la editorial es de México, de la editorial Limusa, de su universidad. Esto hecho en su universidad. Si tienen más para ampliarnos cuando buscan ustedes en las bibliotecas, me encantaría que nos lo aportaran. Pero fuera de eso hay otra cantidad de teorías que se fueron aunando a esta para iluminarla desde los tiempos más contemporáneos, que es el siglo XXI. Pero realmente la comunicación que utilizamos las enfermeras para llegar a hacer esas transacciones del cuidado está iluminada por esta teoría. La teoría de Imogen Skin, o Imogen Skin como le dicen otros, está con base, su teoría de doctorado está con base en la teoría de sistemas de Bertalanffy. Estos consideran que la familia es un sistema abierto, son sistemas abiertos, por lo tanto dinámicos, y que interactúan tejiendo entramadas relaciones complejas. Entonces ahí nos paramos. Cuando llegamos a una familia tenemos que tener un instrumento de comunicación clara, porque nos vamos a adentrar a relaciones complejas. Dentro de esas relaciones complejas aparece que estos muñequitos que les presento aquí no quieren sino simbolizar que nos encontramos en unos espacios. Todos los seres humanos ocupamos un espacio. Es una de las necesidades primordiales, exigentes, desde la misma física y de la química. Los seres humanos ocupamos espacios, y ya así sea uno solo, está comunicándose con él mismo, con ella misma. Y cuando nos encontramos con las diadas, o sea, con dos o con tres, ya empezamos a generar mucho más complejidad en la comunicación. Esos signos de los interrogantes es porque en cada una de nuestras mentes, de cada uno de los seres únicos e irrepetibles, por lo tanto complejos, hay un sistema de comunicación, a lo que Imogen Skin está llamando el sistema intrapersonal. Es importante porque de esta manera capacitamos y de esta manera
A nivel personal, me adentro yo a las familias. El sistema intrapersonal es el sistema en que cada uno de nosotros genéticamente tenemos y desde nuestro medio social y cultural. Es decir, el ser humano, por varias teorías, como les digo, que acaban de iluminar esta eje principal de Diógenes King, nos está diciendo que el mismo DNA de nosotros exige y da una comunicación interna. Nuestras neuronas, igual que fisiológicamente se conectan, fisiológicamente están y químicamente están llevando mensajes inclusive que salen desde cada una de nuestras células en forma inconsciente. O sea, nuestro cuerpo está mandando constantemente mensajes a través de canales para receptores y luego se devuelven y hacen la interpretación. Aquí entonces ustedes pueden ver toda esa maquinaria, el dibujito lo que nos quiere mostrar es que tenemos una maquinaria cerebral muy compleja, pero allí se están recibiendo, es el receptor, y el cuerpo mismo y el medio externo es el emisor de una cantidad de objetos abstractos y concretos que van generando percepciones, y lo más elaborado a lo que llega esa percepción es a formar conceptos. Aquí entonces nos dice, ustedes pueden leerlo muy bien, el sujeto es un sistema intrapersonal con organizaciones informáticas de conceptos y percepciones que hace enlaces comunicativos con él mismo, manteniendo y produciendo códigos organizados de información. O sea que cuando vamos a una familia tenemos que tener claro esto, porque la familia no está vacía de nada, son sujetos sociales, bioquímicos y físicos que contienen una información a lo que nuestros otros teóricos hablan de nuestros otros teóricos hablan de que es un código por uno mismo, y que por lo tanto el que se pone enfrente del espacio de comunicación tiene que saber que el otro sujeto que está ahí es un sujeto per se comunicante. Esto mismo me lo dice otra de las teorías que me gusta mucho a mí en educación popular, que todos los latinoamericanos afortunadamente la conocemos, como es el querido Paulo Freire, donde él muestra que la educación popular es una educación donde debe considerar al otro como un sujeto con muchos conocimientos, diferentes a los de nosotros, sí, muy diferentes, pero que ahí está, no es un sujeto vacío. Entonces complementa la teoría intrapersonal de Diógenes King. Esa es la primera parte, tener claro en este instrumento de comunicación eso de la comunicación intrapersonal. En un taller de habilidades y destrezas nos tendríamos que alargar qué es eso y cómo se hace. Luego el segundo momento desde lo instrumental es la comunicación interpersonal. Como ustedes pueden ver, aquí vemos estos dos sujetos que se encuentran en un espacio, no se conocen, pero el solo escena el sujeto en el escenario genera una escena de comunicación, porque hay un primer elemento de comunicación que es el lenguaje, que es el primario, pero hay otros que los denominan Diógenes King los secundarios, que es todos los gestos, las actuaciones, la mímica, la forma de pararse. Ese solo hecho de encontrarnos tú y yo, o encontrarnos nosotros y ustedes, como estamos haciendo aquí, en un espacio que en este caso es el virtual, ya estamos generando, pasamos de la comunicación intrapersonal a la interpersonal. Entonces en esa comunicación, pues no hacemos más de lo que los teóricos han mencionado desde hace mucho tiempo, la teoría matemática, que luego vino con la del biólogo, antropólogo y el psicólogo, de que es que emitimos unos mensajes que se van a traer en un canal, un medio, llegan a un receptor, se devuelven cada uno en ese sistema abierto, empiezan a generar información que muchas veces se pierde en el espacio o va a dar a otro sistema, por lo tanto abierto, y es bastante complejo. En esa comunicación interpersonal, Diógenes King entonces nos dice que nos encontramos uno con el otro y hacemos juicios de valor.
Esta parte es muy importante porque los juicios de valor vienen desde las mismas percepciones intrapersonales, o sea, la comunicación que tenemos cada uno de nosotros, y al acercarnos a otro individuo, en este caso de la familia va a hacer juicios de la enfermera o el enfermero que allí llegue. Y la enfermera y el enfermero, en tanto ser humano y sujeto social, también el otro le está emitiendo juicios desde su sistema intrapersonal. Todo esto también me pareció muy lindo porque lo compartimos desafortunadamente más bien poco, pero hay que adentrarnos a eso en la pasada charla que ustedes nos dieron de la cibernética, las terapias familiares como cibernética. Esa parte de la cibernética también es tomada por Imogen Skin en el libro que les estamos compartiendo. También es uno de sus referentes bibliográficos. Los teóricos que nos gustaba el señor, que no me los alcancé a grabar, todavía son muy antioqueña, con Juan, Pedro, Pablo, y esos son nombres americanos, todavía no tengo la habilidad y la destreza, pero es otro de los referentes bibliográficos de la teoría cibernética, la terapia familiar, que nos trae Imogen Skin con un buen capítulo de la comunicación. Entonces, a esos juicios de valor debemos, que son percepciones, debemos en la formación de la enfermera, del enfermero, de nosotros mismos, hacer lo posible porque no pasen a conceptos. Todos los juicios de valor deben ser abolidos por nosotros con el fin de que se den los otros pasos de la comunicación. De la habilidad que tengamos en esta herramienta de la comunicación, se nos va a facilitar que el otro o las otras personas sean capaces de disminuir o anular sus propios juicios de valor. O sea, nosotros lo hacemos conscientes, pero a su vez tenemos que tener una cantidad de habilidades comunicativas, del conocimiento y la razón que esta teoría nos da, para que le demos suficiente espacio al interlocutor para que se bajen esos juicios y ojalá no se formen conceptos. Entonces aquí tenemos la comunicación interpersonal, que como ustedes pueden ver, son varios sujetos los que se dan. Este sujeto se exterioriza el sistema intrapersonal, utiliza el lenguaje como medio simbólico. El lenguaje es el primario en la comunicación. Transfiere conceptos concebidos a partir de percepciones que le ofrece el medio, es decir, pensamientos, acciones, costumbres, creencias y apreciaciones. Todo eso lo debe conocer la enfermera que va a hacer salud familiar, porque si su herramienta va a ser la comunicación, tiene que conocer toda esa serie de cosas. Cuando se hace la comunicación interpersonal, lo que hacemos es estos muñequitos, exteriorizamos el sistema intrapersonal. Entonces, cuando exteriorizamos el sistema intrapersonal, el otro va a decir: ay, cómo se sonríe de lindo, ay, qué señora tan agradable, ay, qué señor tan mala clase, ay, ese muchachito no sabe nada, le vio la carita de asustado. Y el otro se está haciendo percepciones, que son juicios de valor, y ojo que no pasen a conceptos, porque si pasan a conceptos, ya cualquier trabajo que hagamos es difícil para que se den las transacciones del cuidado. Es importante entonces estas caritas. Las actitudes de afabilidad, interés, agrado por el momento que se está creando ese espacio y la oportunidad de conocerse, esa entrega que tenemos que dar desde una energía de la humanidad, son supremamente indispensables para que se dé la interacción desde esta teoría transaccional. Si eso no se da, si el sujeto es un sujeto plano, que su expresión no dice nada, que su lenguaje no abre los brazos para recibir al otro y pedirle permiso, no estamos generando, sino depositando en el escenario de la comunidad nuestro sistema intrapersonal lleno de prejuicios y lleno de barreras. La enfermera establece entonces una relación comunicativa con la familia en el escenario del ingreso al hogar. Ahí, entonces, ese es el primer momento. Debe presentar su identidad personal. Me llamo Bertalía Olaya Cuadros. Yo vengo de la Universidad de Antioquia y de Metrosalud a hacerles una visita y soy enfermera. Facilita la presentación de la otra persona. Usted me quiere contar cuál es su nombre. Usted me quiere contar cómo se llaman sus niños y quién es su esposo, me lo presenta.
se hace hacia un rol de la familia, la extiende, expresa conceptos y apreciaciones positivas, pero auténticas. O sea, vamos a mirar todo lo bueno que tenga la familia, vamos a decir, o sea, el otro es un ser humano que debe tener cantidades de cosas buenas, entonces no vamos a estar diciendo, esta casa sí, esta casa todo negativo, sino que linda familia tiene usted. Me encanta el cabello como lo tiene recogido, pero si la señora lo tiene recogido, no son palabras aprendidas, me encanta su cabello recogido y el pelo de este tamaño, porque entonces ahí no se ve la autenticidad. Expreso cosas bonitas desde su entorno físico, así sea un medio ambiente adverso a la dignidad humana. Allí debe haber, aunque sea una florecita, aunque sea un perrito lindo, aunque sea la puerta que la arreglaron. Debemos estar preparados para ver en el ambiente que viven lo positivo, y si todo es positivo, lo mejor lo generalizo. Qué casa tan agradable, qué gente tan bonita, qué familia tan linda. Es importante para que la otra persona vaya bajando sus niveles. En este momento, cuando está haciendo su entrada, como la acabé de expresar en la anterior diapositiva, muestra su deseo. Mostramos. La enfermera y el enfermero debe ser expresivo en el lenguaje y en su parte de corporeidad. Se me acabó esto. Sobre el deseo de entrar a esa familia. El deseo de entrar a esa familia, el deseo de entrar a esa familia, es decir, yo no voy a cumplir una tarea porque me mandó mi institución, mi empresa, mi organización. Nuestra disciplina debe trascender lo laboral, porque estamos trabajando desde lo profesional de lo humano, desde lo disciplinario. Por lo tanto, le muestro mi deseo, le solicito el favor. Tienen que ser cosas expresas, de que me deje entrar a su casa, le explico el para qué, el por qué estoy allá, entrego una cantidad de información de parte mía, inclusive puedo llegar a entregar información personalizada, es decir, el otro como sujeto social está preguntándose, ¿y esta señora cuántos años tiene? ¿Y esta señora será casada o soltera? ¿Y esta señora cuántos años será que lleva de enfermera? Entonces yo trato de hacer una lectura de qué le puede estar atravesando, de qué le puede estar atravesando a su interlocutor, para, si es posible, también entregar cosas de mi vida personal. Yo vivo en tal parte y no conocía su barrio. Mi casa queda en otro lugar. Mi familia está constituida por mi esposo y mis hijos. Yo no tengo esposo. Yo tengo 2 hijas, mi familia son 2 hijas. Voy entregando parte de mí, porque ahí es donde nos estamos relacionando en forma horizontal, contrario a llegar como los doctores de la Santa Madre Iglesia, contrario a llegar como el funcionario que exige que se le entregue información para unos datos de salud pública, por ejemplo, o para ver si los vacunamos, o para ver si les damos tal o cual servicio. No, eso lo anulamos. Es la relación sujeto a sujeto, y eso hay que, al estudiante y a los enfermeros que se van a dedicar o quieren inspeccionar la salud familiar, esta herramienta de la comunicación tiene que entenderse desde la teoría, desde esta parte metodológica, como la principal herramienta sobre la cual vamos a navegar todo el tiempo en esa familia. Esa relación entonces que se da ahí, interpersonal, en esas etapas de ser afable, y la segunda etapa de entregar de mí a qué voy, por qué voy, antes de empezar a preguntar, es la que me da la oportunidad de entrar, y uno aprende esa herramienta de psicología a hacer la lectura del otro. Uno aprende cuando la gente expresa a través del lenguaje o a través de su físico, su mirada,
si lo dejan entrar a uno. Si no, no se ha dado lo que se llama la entrada a la interacción, porque solo a través de la interacción se van a dar las transacciones de cuidado. Entonces yo tengo que aprender a leer. A veces se da muy rápido. ¡Ay! La señora dice, ¡ay, qué rico, entre, qué bonita! A veces, pues no, a veces término medio, ¿ya? A veces término medio, pero en esta herramienta de la comunicación tenemos que aprender a hacerle la lectura al otro, aprender a leer los gestos, a que la señora está ocupada. Entonces cuando vuelvo, a veces se demora varias ocasiones. A nosotros en Antioquia, sobre todo en la población campesina, la interacción se hace muy rápida. La gente está ávida de que entremos a sus casas y ávida de conversar. En la parte urbana es más difícil. Tal vez por eso de la inseguridad, tal vez porque el sistema de salud no somos bien vistas, porque no atendemos bien con toda la humanidad a la gente en sus hospitales. Por muchas cosas pueden ser, estoy especulando, pero en la parte urbana no se da tan fácil la interacción como lo se da en la parte rural de Antioquia sobre todo. Bueno, entonces ya empieza lo que, ya de esta parte de la herramienta empieza lo que en el modelo Antioquia se dice el modelo comunicativo es información, diálogo, conversación. Si no se dan estas primeras partes, eso no es informando y después, ay, ¿a qué entro? Ay, sigue el diálogo. Señora, ¿cuántos años tiene? No. Esto no son solamente premisas teóricas para poder ponerle el sujeto social y humano que tenemos nosotros per se. Entonces, cuando ya se nos da la entrada a la casa, cuando ya el lugar nos recibe, cuando la gente que está ahí permite, podemos decirle hasta el tiempo que nos puede permitir, máximo 2 horas, más no es prudente. Empezamos esto que se llama la información. Le damos la información clara de qué vamos a hacer en su casa. Antes le pedimos el permiso, le explicamos en términos generales. Ahorita le sacamos el instrumento de la historia familiar con el cual viene mi compañera y entonces nos hacemos en un lugar que permita la toma del dato, que permita la comunicación face a face, cara a cara, persona a persona. Generamos ese escenario, no la señora por allá en el barrio gritando, sí, aquí somos 5, no, tratamos de generar ese espacio donde la comunicación sea persona a persona, una o más personas. Entre más personas, más compleja la comunicación, pero más enriquecedora. De ahí que las habilidades de nuestro personal, de nuestra disciplina, se tienen que ir aumentando a medida que vamos inspeccionando este instrumento llamado la comunicación. Luego entonces empieza el diálogo. El diálogo empieza cuando yo le empiezo, le valga la redundancia, inicio. Después de pedirle permiso y hacerle firmar la carta de autorización para que nos deje preguntarle y la situación, o sea, los resultados que puede tener esto o que debe tener esta preguntadera y que es de confiabilidad, le damos todas estas garantías, gracias. Pasamos al diálogo entonces preguntando, cuénteme, ¿y esta casita es propia o es alquilada? ¿Desde cuándo la tiene? Cuando yo pregunto, emito una información, él o ella o ellos me responden, me da cabida a otra y voy haciendo la elaboración de la historia familiar, que no es una encuesta. Nosotros aquí insistimos, las enfermeras no somos puerta a puerta encuestadoras de una historia familiar, somos poseedoras de un conocimiento del cuidado en favor de las familias y somos a su vez capaces de abordar toda una metodología que nos irá a dar unos resultados. Aquí, como ustedes pueden ver, este es el triángulo de información, diálogo, conversación que tiene establecido el modelo Antioquia, pero acuérdense que el modelo Antioquia tenía como enfoque la salud familiar y la salud comunitaria. Entonces, todos estos grupos comunitarios cogemos apartados de esta teoría, empezamos información, diálogo, conversación. En la conversación es donde se inician las transacciones.
¿Qué es las transacciones? Las transacciones, como su nombre lo indica, transamos, negociamos y conciliamos entre ti conmigo, entre vos y yo, entre usted y yo. Conciliamos, y lo que vamos a conciliar es los apartados del cuidado. En sitio, lo que se vio ahí que necesita urgentemente hacerle frente, o lo que espera de acuerdo a cómo vaya presentándose la familia hacia un plan futuro. Entender al otro y que el otro no se entienda es lograr la comprensión de la realidad social que nos circunda. Entonces esta herramienta es difícil de manejar, más no imposible, y entre más la uses, más práctico te vas volviendo. Eso lo digo por experiencia. La primera visita uno no sabe qué hacer ni con las manos ni nada, la segunda vuelve a lo mismo, la tercera le parece horrible, pero ya en la cuarta empieza a soltar y empieza a ver que el que está allá dentro de la casa y en la familia es tan humano como lo soy yo, tal vez en otras condiciones socioeconómicas o políticas, pero que la esencia del humano está ahí. Entonces uno se va soltando y va viendo la belleza de la teoría, la va comprendiendo, vuelve a la ley y dice, uy, qué belleza. Se hacen transacciones entre toda la familia a través de un plan. El plan sale del análisis de la historia familiar. Esto se vuelve circular, inclusive a veces la figura es que no solo es circular, sino que trasciende hacia el espacio, hacia la vecina, hacia el otro, porque son sistemas abiertos, van hacia otra familia, todo lo que uno dice y se va expandiendo de alguna manera colectiva todos estos transacciones que se hacen con la familia y que permiten recoger resultados. Aquí Mafaldita, espero que ustedes la quieran tanto como nosotros los colombianos. Ustedes llegan al enfermero y le dicen, está tu mamá nemita, y Mafalda se está bañando, ¿usted qué desea? Es lo más cotidiano que uno se encuentra en la casa. Pues ofrecerle la extraordinaria máquina de lavar Wasesh 70 y sirve para las conciencias. Se fue el hombre y pregunta a mamá, ¿quién era Mafalda? Nadie original, mamá. Cuando a nosotros nos cierran la puerta es porque nuestra principal herramienta, esto de la comunicación, nos toca reforzarla nuevamente y ver en qué estamos pecando, porque se los aseguro que cuando yo me entrego como ser humano y llevo como bandera el cuidado de la salud, ¿quién era? La enfermera mamá, que salga para que la atienda. Muchas gracias, sigue mi compañera, espero no haber pasado más de los 10 minutos, ¿o sí? Entonces, dentro de todo este proceso que les acaba de contar Bertalini, cuando ya tenemos ese ambiente propicio para entrar a trabajar con las personas, mediante, como nos lo decía Florence Nightingale, mediante una observación que nos indica cómo está el paciente, la reflexión que nos indica qué hay que hacer, la destreza práctica que nos indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia, como lo decía Berta, que son necesarias para saber cómo observar, qué pensar y qué no pensar dentro de estos procesos. En el modelo Antioquia se ha diseñado una historia familiar. En esa historia entonces se consignan datos, pero no con el término de que sean simplemente datos que no nos hablen o que no nos digan nada de esos sujetos que hay al otro lado, sino que, como lo expresará ahorita enseguida, nos permite actuar y hacer nuestro plan de cuidado, nos permite cuidar a esas familias en esos entornos. Entonces el documento anexo que se envía en PDF es la historia familiar que tiene el modelo. Es un documento bastante amplio, son más de 20 páginas, y por eso Berta les decía a ustedes que es imposible incluso llegar a diligenciarlo en una primera comunicación con esa familia, en un primer acercamiento. Entonces, si trabajamos en razón a que esa historia familiar es un instrumento, ustedes cuando tengan el documento allá en físico se van a poder dar cuenta que uno de los primeros, no sé si lo están viendo ahí en la pantalla o nos están viendo a nosotras. Estamos viendo a ustedes y tenemos la presentación de Berta en la pantalla adjunta. Entonces, en esa pantalla ustedes van a encontrar un hipervínculo en una diapositiva que dice historia familiar.
Dice, historia familiar, HF, un instrumento para el cuidado de enfermería. Si no les abre el hipervínculo, que es un PDF, ese es el documento que yo me comprometo a enviarles. Perfecto. Intentemos hacer el link en donde dice historia familiar para saber si les abre. No lo abren, Nairobi. Listo, perfecto. Entonces, en ese documento de historia familiar vamos a encontrar en un primer momento una identificación o una localización de esas familias. Es necesario aclarar que esta historia familiar corresponde al diligenciamiento de preguntas en el marco de los determinantes estructurales. Y en ese sentido tenemos un librillo, que aquí nos lo va a mostrar la profe Berta, que es lo que les enviamos por correo. Y allí entonces nos dice en la primera parte cómo se identifica, dónde se localizan las veredas, las familias, en qué casa, qué número de familias estamos utilizando. Entonces es allí donde nosotros aprovechamos en nuestra geografía que tenemos casas entre 1 y 5 horas caminando, que tenemos que pasar caños, que tenemos que pasar ríos, que tenemos que pasar bosques húmedos, y ahí consignamos en un mapa cómo se hace todo ese proceso y dónde están ubicadas. Cuando ya llegamos a la familia, entonces para poder entrar en una base de datos, en un sistema, colocamos un número del formulario, colocamos un número de una vivienda, y muy importante para nosotros los antioqueños, que tenemos 2 y 3 familias que viven en diferentes, en una misma casa, viven diferentes familias. Entonces identificamos qué familias viven en esas casas y identificamos cuáles son los apellidos significativos o principales de esas familias. Pasamos luego a una caracterización de esa vivienda, donde en términos generales tocamos cómo está, qué características tiene, qué está construida, qué tan amplia es, si tiene niveles, todo lo que podríamos encontrar de esas características de los materiales y de cómo fue construida. Muy importante para nosotros, porque no manejamos unos niveles de agua potable en un 100% de las comunidades, se identifica de dónde son esas fuentes de abastecimiento de las familias, del agua, se caracteriza cómo están dadas esas aguas y qué tanto se puede hacer. Así seguimos con las excretas, con las aguas grises, con las formas en que las familias depositan y manejan las basuras y las excretas. Cuando terminamos con esta parte que es como de caracterización, venimos a un segundo bloque que nos permite identificar cuáles son las condiciones de esas veredas, de esas casas. Y allí entonces identificamos si se tiene unas condiciones desde la infraestructura que me permitan a nosotros convivir sanos, es decir, si hay hacinamiento, si hay buenas condiciones higiénicas. Recordemos que todo esto lo estamos mediando por la observación y, como les decía Berta, describiendo siempre lo positivo en esas familias. Nuestra cultura es muy amante de los animales, entonces también hacemos ese reconocimiento a las mascotas, en qué condiciones están, si han sido vacunados, si no han sido vacunados, y qué tipo de animales se tienen en las viviendas. Para nosotros, y creo que compartimos eso con México, es muy usual encontrar perros, gatos, gallinas y cerdos. Entonces son como los animales que más se manejan en nuestra idiosincrasia antioqueña. Después de ello, vienen unas características generales, pero ya de las familias. Cuando empezamos a hablar de las familias, entonces decimos, de acuerdo a ese número que asignamos en la parte inicial, empezamos a hablar aquí de qué tipo de familias son. Si son monoparentales, si son diadas, si son ampliadas, y utilizamos toda la teoría de familia para ubicarnos dentro de estos contextos. De igual forma, manejamos lo que es el ciclo vital de esas familias. Y es muy importante para nosotros saber en qué situación están. Cuando hablamos de situación, decimos si están en desplazamiento o si están retornando. Esto en el marco de las violencias que esperamos pronto acaben en nuestro país. Cuando seguimos con este proceso, encontramos otra variable gigante donde nos habla de los datos sociodemográficos. Y en ese aspecto ya relacionamos a cada uno de los
integrantes de esa familia. Y con ese número de orden que vamos a encontrar ahí, o en el orden que lo registremos, partiendo de quién es cabeza de familia en esa familia, en ese nicho familiar, seguimos describiendo de aquí en adelante algunos aspectos personales relacionados con la salud y con el proceso de enfermedad de los sujetos. Entonces, en estos datos sociodemográficos se registran nombres, apellidos, edad, sexo, todo lo que podemos manejar dentro de esos procesos. Nivel de escolaridad, tipos de afiliación al sistema de seguridad social. Viene otro nicho de la historia familiar que me hace referencia a lo que son los accesos de los servicios de salud. Y acá es importante decir que se trabaja todo lo que por normativa está instaurado en nuestro sistema de salud colombiano, que se trabaja a la par con otros formularios donde me permite, si encuentro procesos de salud alterados dentro de esa familia o dentro de esos sujetos, remitirlos o hacerles una canalización hacia los servicios sociales y de salud. Es decir, si yo encuentro a un paciente que no ha sido vacunado o que necesita atención por ese programa de vacunación, entonces inmediatamente con esta historia familiar y documentos anexos yo empiezo a hacer la canalización hacia esos servicios. Pero también hago canalización hacia ese niño que no está escolarizado y que por norma tiene que estar escolarizado. Es importante decirlo que estos datos se registran en el marco de los ciclos del ciclo vital. Entonces, cuando ustedes tengan el documento, se van a dar cuenta que hay unos espacios en blanco, y esos espacios en blanco hacen referencia a que esos tipos de programas no aplicarían ya para esas edades, para que lo tengan en cuenta. Cuando se trabaja todo esto y se deja esa parte de lo que es la accesibilidad a los servicios de salud, y ya hemos registrado a cada uno de los sujetos de esa familia en ese sistema, en esa historia familiar, y hemos mirado sus procesos de alteración de la salud, nos encontramos con una parte muy importante que es la salud de la mujer gestante. Y aquí entonces miramos si en esa familia hay mujeres gestantes o recientemente en proceso de gestación, y se hace todo el abordaje de esa mujer, cuando terminó, cuando inició el embarazo, cómo le fue, cómo se sintió. Recordemos, aquí estamos diligenciando un instrumento, pero ese instrumento no es mecánico, está mediado por la comunicación y está mediado por esa interacción entre sujetos. Entonces van a haber datos que pueden ser difíciles de captar y que no se van a captar hasta que no tengamos una cercanía y una relación y una empatía con ese otro sujeto que estamos cuidando al otro lado. Sigue entonces dentro de nuestro instrumento de recolección de datos un proceso de riesgo respecto a la salud mental. Es uno de los indicadores más grandes que tenemos en Colombia, la afectación de la salud mental. Entonces aquí se ha diseñado y se han adaptado algunas preguntas respecto a esa salud mental. Y entonces miramos si hay consumo de alcohol, si hay consumo de sustancias psicoactivas, si hay violencias. Esta es una parte muy delicada de capturar ese dato, es muy sensible, porque nuestras familias tienden mucho a ocultar esos procesos de salud mental o a verlos normales dentro de sus cotidianidades. Se han vuelto tan normales para nosotros que el abuso se ha dado en una familia que ya creemos que eso es completamente normal. Entonces a veces esta parte es una de las últimas que se diligencia, y es cuando ya hay una empatía muy grande entre ese cuidador y esa familia que estamos cuidando. Se continúa entonces con una parte fundamental de nuestro proceso, de nuestro modelo, y hace referencia a esa parte de cómo capturar el dato de esas familias en el marco de la teoría de desarrollo humano con Manfred Masny. Entonces utilizamos las necesidades y unos satisfactores. Y por cada una de las familias que esté dentro de esa casa, intentamos identificar un número de satisfactores en el marco de esas necesidades que nos plantea Manfred Masny. Terminamos entonces este diligenciamiento de esta historia familiar mirando todo lo que es la funcionalidad de esa familia mediante un instrumento que se ha adaptado del formulario AUCAR de Cuba, y ahí entonces trabajamos cómo es la clasificación de la familia según unos rasgos de funcionalidad.
Con toda esta información, con toda la inteligencia, mediados por la comunicación, pero sobre todo por el amor que tenemos a esto que es el cuidado, hacemos un plan de acción que va enmarcado en ese plan de cuidado con las familias. Ese plan de acción nos permite entonces tener unas fechas, identificar claramente los riesgos, identificar claramente las actividades que se van a hacer, quién será el responsable, cuándo serán. Y en eso se convierte entonces en una ir y venir de visitas familiares que nos van a permitir a nosotros ir poco a poco identificando y mejorando y abonando esos procesos y que se deben potenciar dentro de una familia. Con esto entonces les doy paso a mi profe, doña Gaviria, y les agradezco y enseguida miramos algunas dudas que tengamos sobre el proceso. Como en realidad lo dice, queremos pues decir que la visita familiar es el escenario propicio para la educación y la gestión. Y creemos nosotros que este microescenario con las familias nos permite hacer las transacciones y esa relación intersubjetiva. Como bien lo dijeron mis compañeras, tratamos de construir por muchas disciplinas un instrumento que nos permitiera, a la luz de los determinantes sociales del desarrollo humano, pues poder recrear asuntos que las familias debemos aportar para su desarrollo y bienestar. Yo voy a tratar de decirles que la información la conseguimos como la fuente de la gestión y la educación, porque a través de una información, de su análisis, podemos priorizar las acciones educativas y de gestión. Entonces, pues esa es como la base y el sustento. Sin embargo, algunos asuntos analíticos los tenemos que hacer en sitio con la familia, que son acciones casi terapéuticas que se hacen inmediatamente. Para concluirles, decirles que la construcción de toda la historia familiar también nos llevó a construir las matrices de análisis y priorización de las situaciones y problemas de las familias, sus necesidades y potencialidades. Voy a hablarles de los aspectos generales, cómo hicimos análisis, cómo hacemos el análisis de los aspectos demográficos de la familia, la parte de desarrollo humano y ese plan de acción familiar, cómo lo construimos mediado por la educación y la gestión. Ya lo acabé, disculpe. Ya vamos a perguntar. En la parte de aspectos generales, Nairobi les digo que tenemos nuestro sistema de información, nos permite poder dar cuenta de quiénes son las familias, dónde residen, poder hacerlo a la luz de los determinantes sociales, de esas brechas, de las desigualdades que lo podemos hacer con la familia y con todas las familias de nuestra área de cobertura. Yo no me voy a detener en cada uno de ellos porque quedan con la presentación, pero sí decirles de que nuestra historia familiar y el acto que hacemos con ellas pues nos van a arrojar unos indicadores que nos permiten indagar sobre la situación de salud y la situación de salud familiar y comunitaria, ¿cierto? Entonces, esa es como la riqueza de este trabajo que hacemos con las comunidades y las familias. Como les decimos, cada uno de los indicadores pues nos pueden, como estar de cerca con las familias, pues nos permiten recrear cada uno de ellos. En los aspectos demográficos, como decía Nairobi, pues podemos construir cada uno de estos indicadores, entre ellos pues la relación de posición, de edad, sexo, estudios y el sexo. Esto es la parte de los procesos analíticos, el índice de dependencia, la relación hombres-niños, el potencial reproductivo que tenemos por familia, el índice de masculinidad de esa población o porcentaje de población desplazada. A manera de ejemplo, nuestro sistema de información pues arroja también los indicadores, como pueden ver, acá están las variables y la definición operativa de esas variables, pero finalmente esa búsqueda o gestión de la información para la acción. Creemos nosotros que si nosotros tenemos en salud familiar y comunitaria una información fidedigna desde el accionar mismo con las familias, podemos trascender a la construcción de las políticas públicas, pero además a relacionar los problemas de las familias con los actores sociales y las redes de apoyo. En el otro apartado que tiene que ver con la familia, y pues yo creo que este diplomado, como hablamos con Francisco desde su inicio, esas categorías de familia, las tipologías de familia, ese proceso vital de las familias, nosotros queríamos trascender
en la teoría que no es un ciclo vital, sino que las familias muchas veces están en esas plataformas de lanzamiento o familias simultáneas y todas esas tipologías que creo que nuestras primeras conferencistas nos dieron esos aportes de quiénes son las familias. A la luz de nuestro instrumento nosotros podemos sacar la información de quiénes son las familias y cómo están, pero además nos ayuda a, digamos, a orientar las acciones educativas. Nuestro sistema o modelo también tiene unas guías anticipatorias. Estas guías anticipatorias con la situación de las familias las podemos, digamos, fortalecer con ese plan de acción familiar, con el proceso de negociación, pero además de gestión de muchas de sus potencialidades o necesidades con las familias. Siento que también hay una riqueza, porque es importante la teoría de familia, cómo podemos nosotros anticiparnos, ayudar, o en un momento de crisis, o anticiparnos antes de que llegue una crisis en la familia. Hay otro, como lo decíamos ahora, que trabajamos la parte de la funcionalidad del familiar. Con estos indicadores usted nos ayudará en la parte de la cohesión familiar, la armonía, la comunicación, que está muy orientada a lo que Bertalía nos hablaba ahora, esos procesos de interacción en la familia, los procesos de adaptabilidad que vive la familia, los procesos afectivos, el rol y las funciones que cada uno de sus integrantes cumple en la familia, y la permeabilidad de las familias como esos procesos que también la familia, digamos, construye y reconstruye para brindar y recibir experiencias de otras familias. Queremos expresarles que este instrumento como vehículo, y Nairobi lo decía ahora, pues nos permite a la luz del interrogatorio hacer educación in situ, pero además orientar las acciones de gestión de las familias. Hay otro gran apartado, y yo creo que con esto pues tal vez nos queda como muy corto el tiempo, pero es la parte del desarrollo humano. Lo dijo ahora Nairobi y Bertalía, estamos parados en la teoría de desarrollo a escala humana de Marx Masny, y tratamos de construir a la luz de las necesidades algunos indicadores. Yo les quiero dejar en las diapositivas porque está el indicador de protección, de afecto, de los demás, pero cada una de estas necesidades en el proceso analítico nos ayuda a construir todas las barreras del acceso que tienen las familias en un momento dado para los servicios, no solamente de salud, sino los servicios sociales. Creo que esta parte de los indicadores nos da como más conciencia de que podemos hacer un levantamiento de una información para la génesis de política pública. Y tenemos otro indicador que fue el índice de vivienda saludable. Tratamos de hacer una escala de validación con 9 ítems en las historias familiares y en los procesos de familia. Nos daba la semaforización, o sea, cuando teníamos una familia en rojo era que mucho más de alto riesgo, 4 o 6 de estos indicadores nos estaban diciendo que teníamos que hacer algo urgente porque esta familia, la vivienda que es desde la protección, tenía unos riesgos muy grandes. Y así sucesivamente, yo lo dejo para que ustedes lo puedan leer, releer y podamos construir, porque nosotros queríamos que nuestro programa pudiéramos decir que las viviendas de nuestras familias pues tuviesen dignidad en el espacio, en el confort, en la higiene y los demás indicadores que ustedes pueden tener a disposición allí y más adelante poderles aclarar. Para finalizar, decirles que el escenario de la familia como un proceso mínimo, digamos, porque tenemos otras técnicas con los grupos y comunidades que estas familias pertenecen, se basa en la información como génesis para la educación y la gestión, y basado en el proceso analítico que Nairobi también lo enunció, nosotros hacemos con cada familia un análisis y reflexión de sus capacidades, potencialidades y necesidades. Con las mismas familias hacemos un proceso de priorización y construimos con ellos las acciones y los compromisos, no solamente de todos los integrantes de la familia para favorecer la salud y el bienestar, sino con las redes de apoyo que esta familia tiene, porque tratamos, también se nos ha olvidado poner el Ecomapa como una de las técnicas que usamos con las familias, y el familiograma nos han ayudado también a tejer todos esos asuntos que están en el plan de acción familiar, y con ellos podemos construir el plan de acción familiar para el cuidado de la salud. Establecemos los acuerdos que los hacemos en concertación y en negociación con cada uno de ellos. Estos son algunos instrumentos que ustedes pueden tener, de que
Ese plan de acción, como lo decía Nairobi ahora, hemos llevado a minimizar cuáles son los compromisos, las fechas, ese seguimiento que hacemos a las familias y también los compromisos que como profesionales de enfermería, lo decimos desde la enfermería porque nuestro modelo de enfermería era que lideraba todo el proceso de salud familiar y comunitaria, pero en otros equipos de salud pues tendrán otros equipos básicos. Trabajamos el Ecomapa para trabajar redes de apoyo con las familias y poder hacer las remisiones a los servicios de salud del sector social que requiera la familia, y además contamos en nuestro territorio con el mapeo de organizaciones y actores que facilitan en un momento dado como todas esas herramientas de la gestión para poder dirimir o remitir adecuadamente a las familias. Yo voy a finalizar pues nuevamente diciéndoles que cuidar a las familias, cuidar con las familias significa movilizar sus capacidades desde el desarrollo humano, desde todos los estados de salud y enfermedad, teniendo siempre en cuenta la cultura para lograr ese crecimiento y ese desarrollo humano desde el nacimiento hasta la muerte, y que son numerosas nuestras capacidades que tenemos que fortalecer desde la percepción, la comprensión, pero así también como el ingenio, la creatividad y la resiliencia, diríamos nosotros. Solo queremos pues en este corto tiempo poderles expresar que la visita familiar o el encuentro con las familias siempre será una oportunidad para la educación y una posibilidad muy grande para la gestión. Les agradecemos mucho su atención y creemos pues que si necesitan algo para poder favorecer ese intercambio, pues lo podemos como compartir entre todas nosotros.